¿Acaso Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa? ¿Es culpable Dios de todo lo malo que pasa en el mundo o en la humanidad? Hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a este tema. Quédate hasta el final. Para nadie es un secreto que a veces la vida es complicada. A veces nuestro compartir con las demás personas se puede volver un poco tedioso, un poco pesado y complicado. Y puede crear heridas en nuestro corazón. A veces hay cosas que no podemos explicar, que pasan en nuestra vida, procesos y diferentes circunstancias que hieren nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra alma. ¿Acaso Dios tiene la culpa de todo? ¿Acaso Dios en sus pensamientos está el hacernos daño? Podemos entender que no somos susceptibles de ser heridos emocional o físicamente. Podemos ver a través de nuestra vida diferentes personas que han contado parte de su historia en cómo han sido maltratados emocional, mental o físicamente. A veces se hacen preguntas, ¿fue Dios el que lo permitió? ¿Fue Dios el que no estuvo en ese lugar? También nos podemos hacer preguntas, ¿por qué Dios lo permitió? ¿O por qué Dios no ha hecho nada? Y podemos encontrarnos con diferentes personas que están cautivas emocionalmente, mentalmente e incluso espiritualmente en un pasado, en diferentes circunstancias que realmente le hicieron daño, que realmente hirieron su corazón. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a una sanidad interna, una sanidad en nuestro corazón, una sanidad espiritual, una sanidad en nuestra alma. En Juan 16:33 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos deja muy en claro que en el mundo, en esta vida, en esta sociedad, en esta humanidad, tendremos aflicciones. Pero también nos enseña que nuestra paz está en el Señor y que nuestra confianza está en Dios, pues Él ha vencido el mundo. Entonces, si somos cristianos o no, no estamos susceptibles de pasar aflicciones o diferentes cosas que puedan herir nuestro corazón o nuestra alma. Que nuestra confianza tiene que estar en Dios, nuestra paz tiene que estar en el Señor. No somos susceptibles de diferentes circunstancias, pero sí podemos en el Señor poder vencer y poder sanar el producto de esa herida que ha ocasionado esa vivencia o esa experiencia negativa para cada uno de nosotros. Podemos ver que estamos en un mundo que está alejado de Dios. A veces culpamos a Dios por las diferentes guerras, pestes, diferentes enfermedades, pero no nos damos de cuenta que somos hombres que estamos alejados de Dios, mujeres que están alejadas de Dios, una humanidad que está alejada de Dios, que ha alejado a Dios de su vida. Y todas esas enfermedades, guerras, son productos de la misma maldad que hay en nuestro corazón. La misma maldad que nace de esos deseos egoístas, de quererlo todo para mí mismo y de no pensar en el prójimo, de no pensar en el que está a mi lado. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios a través de su palabra nos deja muy en claro que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Por eso, en un mundo donde está ausente Dios, que está alejado de Dios, ¿cómo Dios puede obrar en nuestras vidas? ¿Cómo Dios puede sanar nuestro corazón? En primer lugar, debemos tener en claro que tú y yo no somos los únicos que hemos sido heridos en esta vida. Hay miles de personas que han sido heridas por diferentes circunstancias y vivencias, unas más negativas que otras. Pero la única manera de nosotros buscar esa sanidad es acercándonos a Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos iniciar ese proceso de sanidad emocional, física, mental o espiritual? En Lucas capítulo 4 versículo 17 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Que está hablando de Cristo Jesús, que Él fue enviado para sanar los corazones, para liberar a los cautivos, para dar vida. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es entender que solo en Dios podemos encontrar nuestra sanidad. Número 2, también debemos entender que debemos ser sinceros con Dios.
Debemos abrir nuestro corazón, nuestra vida delante de Él, confesar nuestro pecado, nuestra iniquidad delante de su presencia. La palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar esa misericordia, esa gracia para el oportuno socorro. Dios escucha nuestra oración, escucha nuestra voz cuando hay un corazón sincero y un corazón que está quebrantado delante de su presencia. Un ejemplo claro fue David. Él expresó y dijo que mientras cayó su pecado, sus huesos se envanecieron, pero cuando él confesó lo que había hecho mal delante de Dios, Dios vino con su perdón, con su restauración y pudo hacer esa obra redentora en la vida de David. Como seres humanos debemos ser sinceros delante de Dios, acercarnos confiadamente ante su presencia para derramar nuestro corazón, nuestra vida delante de Él. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice la palabra, y perdonará nuestro pecado. En tercer lugar, nosotros debemos renunciar a aquello que nos hace mal. Debemos renunciar a aquellas emociones, a aquellos pensamientos, a aquellos deseos que nos llevan a alejarnos de Dios. Debemos renunciar a todo aquello que nos impida avanzar en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Entendemos que Dios nos sana, que debemos ser sinceros, pero que en el nombre de Jesús también tenemos que renunciar a aquello que nos ata, aquello que nos impide obtener la libertad que Cristo Jesús nos puede dar. Por eso cada uno de nosotros debemos autoliberarnos en el nombre de Jesús y renunciar a aquellos pecados, a aquellos deseos, a aquellos pensamientos que no nos hacen bien. Hoy a través de este video podemos entender que Dios es el que nos da libertad, que nosotros debemos ser sinceros delante de Él y que en el nombre de Jesús debemos renunciar a todas aquellas cosas que nos hacen mal y Dios traerá libertad y sanidad a cada uno de nuestros corazones. Por eso, a través de la palabra podemos entender que la culpa no es de Dios. A veces nosotros como sociedad, como personas, estamos alejados de la presencia de Dios. Por eso, iglesia, y cada uno de nosotros debemos acercarnos a la presencia de Dios. Porque los que pusieron su mirada delante del Señor, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Espero este video haya sido de gran bendición para tu vida. Nos vemos en otra oportunidad.